Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Soy Omar Pavón Monroy, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para toda nuestra audiencia en América y en el mundo hispanoparlante. Estamos desarrollando nuestro curso introductorio gratuito. Nuestra conversación de hoy, la lección 1.02, el contenido del menú principal. Vamos a compartir ahora una nueva instancia de Archicad para comenzar diciendo lo siguiente. El menú principal nunca ha cambiado desde los inicios de Archicad en el año 89, a finales de la década de los 80, porque siempre ha contenido las mismas ventanas. Son 9: archivo, edición, ver, diseño, el menú de documento, opciones, Teamwork, el menú de ventanas y el menú de ayuda. Esto ha facilitado enormemente la comprensión de la plataforma, porque los botones, las herramientas y las paletas están siempre en el mismo sitio. Lo que ocurre es que con las nuevas versiones, obviamente, pues se van incorporando nuevas herramientas y nuevos accesorios y nuevas propiedades, y eso hace que esas ventanas vayan creciendo en el contenido, pero siempre están pues como ubicadas en el mismo sitio. Vamos a comenzar refiriéndonos al menú de archivo. El menú de archivo tiene en la primera sección el acceso para generar un proyecto nuevo o incluso también para compartir un proyecto en Teamwork. También tengo la ventana de abrir un proyecto existente, conectar con un proyecto Teamwork, descargar o abrir un proyecto que haya guardado en el BIM Cloud, o también importar un paquete de transporte que es una copia portátil del proyecto de Teamwork actual, para poderlo leer en un ordenador remoto que no tenga acceso a internet o que sea muy lento, que no pueda acceder al BIM Cloud de manera remota, o incluso que el paquete sea tan grande que no desee esperar que se descarguen todas las bibliotecas. También puedo cerrar un proyecto, y aquí hay un botón que me permite salir de un proyecto Teamwork. Está deshabilitado porque pues en este momento no estamos trabajando en la ventana colaborativa y por tal razón está desactivado. En la siguiente sección tengo las opciones de guardar. También tengo este botón que es muy importante al momento de guardar el primer proyecto, porque este botón me muestra todas las opciones que tengo para guardar proyectos en Archicad, desde guardarlo como un proyecto independiente, hacerlo como un módulo, guardar este archivo en el portapapeles para copiarlo más adelante, guardarlo como plantilla, como un proyecto en la versión anterior, guardarlo como archivo de proyecto Archicad con extensión .pla, en donde puedo exportar el proyecto y guardarlo solamente con los elementos de las bibliotecas que están usados en el proyecto. Los otros no los exporta, entonces se hace muy liviano y muy fácil de acceder a otra persona que vaya a querer abrir el proyecto en otra parte. También puedo guardar un archivo como objeto y algunas otras funciones de guardarlo como imagen, o incluso guardarlo en unos lenguajes planos como DWF, DWG de AutoCAD, archivos de MicroStation Design, los archivos IFC, que el proyecto puede ser exportado para ser interpretado en ambientes BIM, un archivo comprimido, o también lo podemos exportar como un formato analítico estructural para otros programas de diseño estructural. Exportar al BIM Cloud o incluso publicar el hipermodelo BIMX. También tengo las posibilidades de hacer una combinación con proyectos que ya estén desarrollados y quiera montarlos en la plataforma existente, y algunas otras opciones como usar los gestores y los traductores del lenguaje IFC, que es el lenguaje colaborativo internacional en materia de proyectos BIM. En la siguiente sección tenemos las opciones para colocar un contenido externo, como los vínculos o como los módulos vinculados, que aprenderemos a usarlos cuando estemos trabajando, como por ejemplo un desarrollo urbanístico, donde podemos generar
exteriormente todo el contenido del desarrollo de la vivienda y luego en una instancia independiente crear el terreno y el urbanismo. Y luego, una vez que se hayan montado todos los elementos de la vivienda, en el archivo que contiene esa información, cualquier cambio se verá reflejado en todos los módulos que tengan que ver con ese módulo vinculado. Esa es la ventaja de colocar contenidos externos. También tengo aquí la posibilidad de generar y adjuntar modelos con extensión XREF, o sea, georreferenciados, que nos pueden servir en el momento de hacer elementos de urbanismo. Igualmente también el acceso a las bibliotecas y el administrador de bibliotecas para importar los contenidos de bibliotecas externas que no estén contenidas en Archicad y que sean de nuestro uso cotidiano. Las puedo importar por acá. El botón del informador del proyecto, donde me permite ingresar todos los metadatos del proyecto que estamos trabajando. Y en este botón del informe de sesión, el programa me acumula todos los tiempos invertidos en los diferentes procesos de cálculo. Si hay necesidad de guardarlo, debemos hacerlo como un archivo de texto. Bien, seguimos con la siguiente sección del menú de archivo, dedicada a generar y a definir las características de los impresores, o sea, de la salida de los documentos. Puedo definir las características del plotter y plotear, o puedo definir las características de la página y mandar a la impresión. Seguimos ahora con el contenido del menú de edición. Las primeras opciones de las dos secciones iniciales están deshabilitadas. Para poderlas habilitar tengo que seleccionar algún elemento que tenga en pantalla. Y de esa manera ya podemos entonces deshacer o rehacer una acción que hayamos hecho. Puedo repetir esa acción. También puedo cortar, copiar, pegar y borrar, que son atributos muy parecidos en su función a las que conocemos cuando trabajamos con otros programas de edición o incluso con Word o con Excel, con la diferencia que aquí en Archicad cortar, copiar y pegar se refiere al intercambio de información entre los diferentes pisos de diseño, porque para copiar o generar un nuevo elemento en pantalla hay otra opción que se llama arrastrar una copia. Entonces, que quede claro, cortar, copiar y pegar se refiere al intercambio de información de elementos de una planta a otra, hacia arriba o hacia abajo. Recuerden, en este momento siempre insistimos en el asunto. Aquí estamos haciendo un recuento muy rápido, un paneo por encima del contenido de las ventanas del menú principal, solamente para ponernos de acuerdo en el lenguaje que usaremos en los siguientes cursos: básico, intermedio y avanzado. Perfecto. Siguiente sección, podemos seleccionar en este caso todos los muros, y se refiere básicamente a lo siguiente. Voy a salirme de aquí y hacer lo siguiente. Voy a entrar, estamos en la herramienta de muros, voy a entrar a la herramienta de pilares o columnas. Cuando voy al menú de edición, entonces este texto ha cambiado. Ahora se refiere a seleccionar todos los pilares. ¿Esto qué quiere decir? Que este botón va a cambiar en la medida en que esté seleccionado una de las herramientas de la paleta de herramientas. También en esta sección tenemos las opciones de buscar y seleccionar elementos que estén en pantalla, o buscar y reemplazar textos que tengan esa misma condición. Muy bien. Seguidamente, los botones de agrupar y desagrupar, las opciones de visualización para poder tener la posibilidad de que un elemento esté adelante o atrás de otro, las opciones de bloquear, y luego todo lo que tiene que ver con el menú de edición, que lo estaremos trabajando en siguientes lecciones, donde se agrupan las herramientas de mover, alinear, distribuir, reformar y entrar a las definiciones del elemento, que siempre están disponibles en el cuadro de diálogo de las propiedades de cada una de las herramientas de diseño. Finalmente tenemos un botón para modificar el plano de referencia o la línea de referencia de los elementos, invertirlo sin necesidad de que se muevan. Todo esto lo aprenderemos más adelante. Bien, eso en cuanto al menú de edición.
Ahora nos referiremos al menú de ver. Tiene que ver con todo el manejo de la información al nivel de la planta. El primero, las opciones de visualización, de las cuales de destacar aquí está, por ejemplo, la opción de mirar los muros y las vigas con líneas de referencia, la línea de pivote de las cubiertas, que también es muy importante, la línea de referencia de las escaleras y algunos otros elementos de ayuda, como por ejemplo el grosor de la línea para ver en pantalla cómo se vería la expresión del plano que estoy editando, el aspecto real de la trama y algunos otros elementos como los cuerpos recortados en tercera dimensión y la posibilidad de generar geometrías de forma oculta. Todos estos elementos los veremos en desarrollo de nuestro curso intermedio básico y luego el avanzado. En la siguiente sección encontramos el botón de trazar, que es la opción para poder tener detrás de la planta de diseño es una especie como de vista muy tenue para poder saber qué está sucediendo por encima del piso de diseño, por debajo del piso de diseño, o incluso referenciarlo a un plano externo traído, por ejemplo, de AutoCAD. Entonces traemos un trabajo hecho en líneas de un diseño en 2 dimensiones y lo importamos, y a través de este botón se puede visualizar para poder construir el modelo 3D encima o como referencia a ese mismo plano que estamos referenciando. Aquí podemos mostrar la red constructiva, visualizar el plano de edición, las opciones de trazado que están en referencia directa con el botón de trazar, y las opciones de red y plano de edición, donde puedo hacer algunos cambios para generar una plantilla ergonómicamente óptima para nuestro trabajo, especialmente en el tema visual. Lo aprenderemos en la lección 1.12, si no estoy mal. En la siguiente de las últimas lecciones de este curso introductorio aprenderemos a generar una plantilla con un color de fondo que sea agradable a la vista y que no sea tan profundo como el negro absoluto de AutoCAD o el blanco absoluto de Archicad. Otras herramientas como la regla, las líneas de guía y las mismas opciones de estas líneas guía. Siguiente sección, las opciones de coacción del elemento a la superficie, las guías de coacción, los puntos de coacción que son importantes en el tema de la geometría asistida, algunos otros elementos para modificar los puntos de coacción. En este caso, por defecto, las opciones de los puntos de coacción vienen definidas para tener la posibilidad de tener la mitad en un elemento cualquiera, un muro, una viga, pero yo también tengo aquí la opción de definir los puntos de coacción y cambiarlo. Entonces aquí puedo cambiar el número de divisiones, el porcentaje o la distancia de acuerdo a la necesidad. Seguimos acá. El botón de vincular a la red, que también lo tengo en la paleta estándar, en la barra estándar. Y algunas otras opciones de la coacción a red, es decir, para vincular nuestro diseño a una red invisible o a la red constructiva. En la siguiente sección tenemos las diferentes opciones para mirar los elementos en la vista 3D, las características de la sección, los planos de corte y también la opción de poder mostrar la sección, lo que tengo seleccionado en la ventana de 3D o mostrar todo el proyecto en esa ventana. En las opciones de vista de 3D vamos a manejar los tipos de proyección, que puede ser axonométrica, puede ser cónica, puede ser caballera, de diferentes maneras. Y también los diferentes estilos de la ventana, puede ser básico, con colores propios, como si fuera un dibujo técnico, y aún otros elementos importantísimos de conocer, como el tema alámbrico para reducir el peso del proyecto en el momento que estamos haciendo un renderizado. Y estos dos últimos, que son los modelos blancos y los modelos blancos como sombras, que su uso es muy importante cuando se trata de presentar un anteproyecto. También tenemos entonces acá las nuevas características de la opción de análisis estructural de Archicad, el modelo estructural, las opciones de este modelo estructural,
pero con una observación, que en este curso no nos referiremos a estos dos elementos, porque esto hace parte de una especialidad que se llama ingeniería estructural, y ese no es el objeto de nuestro curso. Nuestro curso está orientado con exclusividad hacia la arquitectura. Bien, finalmente pues tenemos el botón de zoom, que me da las mismas opciones que miraremos en la barra de opciones rápidas: optimizar, mirar el 100% del tamaño, el zoom original o definir cualquier vista. También tengo la posibilidad de girar la orientación del proyecto en el caso de que el eje de diseño tenga un ángulo determinado. Aquí tengo deshabilitados el botón de orbitar y el botón de explorar el modelo, porque no tengo un modelo todavía montado que lo podamos hacer. Cuando tengamos el modelo del curso básico, pues entonces ya estas dos opciones se habilitarán. Hay un botón de las extras de navegación, donde puedo tener diferentes posibilidades de enfoque. Y finalmente el botón de refrescar o reconstruir una vista, un alzado, un corte, una fachada, etc. Bien, hasta aquí la ventana del menú de ver. Nos referiremos ahora a la ventana de diseño, que tiene respecto a las versiones anteriores varios elementos nuevos. Se trata, por ejemplo, de las herramientas de arquitectura, que antes se llamaban paleta de herramientas de la barra de herramientas o una cosa así, como redundante un poco. Ahora ya están separadas. En este caso tengo las herramientas de arquitectura, que son prácticamente las mismas que tenemos en la barra de herramientas. Tenemos las herramientas de ingeniería estructural, que es el nuevo concepto que se ha introducido desde hace ya 2 o 3 versiones de Archicad. Y tenemos las herramientas de ingeniería MEP, o sea, la Mechanical, Electrical and Plumbing Modeler, que sirve para los diseños de tuberías, de conductos, aire acondicionado especialmente, de tuberías para redes hidrosanitarias y de cableado estructurado. Estas 3 herramientas son nuevas en esta versión. En el tema de las definiciones de pisos, pues entonces tenemos las posibilidades de generar los cambios que se introducen en las alturas de los diferentes pisos, en el caso que estemos haciendo construcciones en altura. Tenemos también la posibilidad de editar elementos por pisos. Aquí tengo una lista de los elementos que están en pantalla para poderlos mover o copiar de una planta a otra con estas opciones. El siguiente elemento está deshabilitado, no tengo niveles de pisos para trabajar, y también puedo usar el rango de la sección y modificarlo para hacer, por ejemplo, unos cortes fugados. Los botones para trabajar con elementos sólidos, conectar elementos o hacer operaciones con elementos sólidos, que me permiten cortar elementos verticales con cubiertas o elementos verticales con elementos horizontales, etc. En el tema de la varita mágica, es un aspecto muy interesante del diseño, que es donde me refería en la clase anterior, cuando les decía que trabajar a fondo con las herramientas de geometría, o sea, en 2 dimensiones, es súper importante, porque nos permite pasar con esta varita de una línea a un muro, de una línea a una viga, de un polígono a una placa, y así. Con este otro botón tenemos la definición de la cantidad de secciones en las que puedo tener en un círculo, dependiendo de la tarjeta gráfica que estemos manejando. Entonces podemos trabajar diferentes desviaciones o dividir el círculo en mayor cantidad de segmentos. Entre más segmentos, pues se ve más claro el círculo. Vale, ¿qué sigue? En el tema de la ventana de diseño tenemos entonces la posibilidad de convertir una selección y convertirla en una forma para poderla trabajar y poderla levantar en el eje X, en el eje Y, y poder usarla. Como ejemplo sería trabajar
un forjado, una puerta con forjado de hierro, se trabaja en planta y luego se convierte en una forma y levanto la puerta desde el plano en XY y lo levanto para que quede en el eje Z y la puerta quede trabajando a nivel normal. Eso se llama convertir selecciones en forma. También puedo modificar una forma creada. También puedo entrar aquí a modificar el sistema. Eso es un tema un poco profundo que no lo tocaremos en este momento. Puedo modificar barandillas, modificar muros cortina. Tengo algunos extras de cubiertas que me permiten recortar al plano simple o a un plano compuesto, dividir cubiertas en planos compuestos, etc. En el botón de estas de diseño, pues tengo el famoso Truss Maker, que es la parte del programa que me permite crear una cercha o editar una cercha ya creada. Es muy interesante ese tema del Truss Maker. El siguiente es el sistema de red. En este sistema de red yo puedo generar automáticamente los ejes de construcción cuando se trata de un proyecto que esté modulado a una determinada cantidad de ejes. Entonces lo puedo hacer aquí de manera automática e inclusive en estos casos yo puedo colocarle, dependiendo de los niveles de necesidad que tenga, puedes generar aquí elementos de marcas, estilos de diseño, etc. Bien, también a través de este sistema de red puedo yo incorporar automáticamente columnas y vigas, bien sea en las intersecciones de los ejes o a lo largo de los mismos. Quiere decir esto que una vez que tengamos seleccionado este botón, podemos colocar columnas en algún sitio en particular, ¿sí? Podemos crear vigas, puedo modificar las líneas de cota y puedo hacer que me muestre si quiero la cota total entre ejes determinados. Muy interesante este asunto del sistema de red. Ponemos acá. Muy bien. ¿Qué sigue acá? Tenemos un asunto muy bueno que es comprobar el modelo, y esto se utiliza, por ejemplo, en este caso que dice detección de colisiones, se utiliza cuando estoy en el diseño estructural frente al diseño hidrosanitario. Hay muchas ocasiones en que las tuberías se conectan o atraviesan vigas, muros de carga, columnas y etcétera, de tal manera que con esta opción de la detección de colisiones puedo determinar exactamente en dónde hay un problema de colisión y modificar lo que haya que modificar, bien sea bajar la cota de la tubería o modificar la columna o la viga, dependiendo de las posibilidades. Muy interesante también. Y aquí en este otro caso puedo comparar modelos entre sí. Temas del curso avanzado. Las otras dos secciones, bueno, la que sigue, hemos insistido, es temas de análisis estructural, que no lo veremos en este curso, pero sí los sistemas MEP. Entonces aquí en este botón vamos a poder tener la posibilidad de crear sistemas MEP. Por ejemplo, en este caso casi siempre vienen creados los elementos de calefacción, pero no está creado el sistema de drenajes. Entonces aprenderemos a crear un sistema de drenajes con todas sus características de colores, diámetros, posicionamiento y cotas para las tuberías de drenaje, para las tuberías de suministro de agua potable, para las tuberías eléctricas. En el caso que también lo quisiéramos hacer, también puede hacer sistemas MEP para calefacción, e incluso también puede utilizarlo para hacer sistemas de drenaje, o sea, filtros. Y finalmente las opciones del evaluador de energía. Esto es un tema muy avanzado que lo veremos muy hacia el final del curso,
tiene su uso en particular cuando se trata de evaluar en qué condiciones está trabajando nuestro modelo frente a las condiciones térmicas del exterior. Entonces, si se trata de protegerlo del sol o si se trata de dejar que se ingrese la mayor cantidad de luz para calefacción y poderlo almacenar, o protegerse de la nieve o protegerse del viento. Bueno, muchas posibilidades. Esas opciones del modelo de energía hacen optimizar los huecos que se llaman, o las perforaciones de las ventanas, las puertas, si son más grandes o más pequeñas, dependiendo de las condiciones. Muy bien. Hasta aquí nuestra primera parte de la lección 1.02, el menú principal. Nuestros especiales agradecimientos a los patrocinadores en Patreon que nos apoyan con esta labor de capacitación y difusión. Si este material ha sido de su agrado y considera que le aporta a su formación profesional, la invitación es para que nos apoye con un like, se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones. Copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Muchas gracias por su atención. Continúe su formación con archicadenlinea.com. Bonito día.